Estás escuchando La Carrera de Psicología en podcast, un recorrido completo por cada tema con base científica basado en el programa oficial de la Universidad Europea. Bienvenidos a la asignatura de sensación. Bienvenido a esta exploración. Hoy vamos a meternos un poco a fondo en cómo construimos nuestra realidad, o sea, cómo sentimos y percibimos el mundo. Nos basamos en material académico para entender algo que hacemos, constantemente, sin pararnos a pensar mucho, cómo es que la luz se convierte en la imagen de un pájaro o las vibraciones del aire en música. Es admirable, la verdad. Vamos a intentar desgranar un poco ese proceso. La idea es sacar los principios básicos. Y la primera clave, según leía, es diferenciar bien entre el objeto, que está ahí fuera, el real, y la información que nos llega a los sentidos. Suena parecido, pero parece que no lo es tanto, ¿verdad? Ahí es donde entra eso del estímulo distal y el proximal. Exactamente. El estímulo distal es, digamos, el objeto en sí. La manzana ahí, en la mesa. Y el proximal es el patrón de energía que llega a nuestros sentidos. Por ejemplo, la luz que refleja esa manzana y que se proyecta en nuestra retina. Esa es la información que captan los receptores. Como decía Gibson, vemos a través de la luz, pero lo que percibimos son las cosas, no la luz misma. Claro. Y ahí es donde a veces la cosa se complica un poco, ¿no? Porque la información que llega puede ser ambigua. En el material había ejemplos muy buenos, como el de dos cebras a distinta distancia. Sí, ese es un clásico. La imagen en la retina, el estímulo proximal, es de distinto tamaño. La lejana es más pequeña. Pero no pensamos que sea una cebra enana. La percibimos igual. Exacto. Pero nadie duda de que la vaca es más grande en realidad. ¿Cómo resuelve el cerebro ese jaleo? Pues esa es la gran pregunta. Porque ilustra perfectamente que percibir no es solo registrar datos como una cámara, es interpretar activamente. El cerebro tiene que hacer una especie de apuesta sobre cuál es la causa más probable de esa información sensorial que le llega, que a veces es ambigua. Y esto no es nuevo, ¿eh? Helmholtz ya hablaba de inferencias inconscientes. Hace mucho. Brunswick de mecanismos probabilísticos. Brunner de como una comprobación de hipótesis. Todo apunta a que la percepción necesita sí o sí procesos cognitivos para dar sentido a la sensación pura. Va más allá. Vale. Entendido. No es una foto pasiva. Entonces, para ver cómo interpreta, tenemos que entender la maquinaria biológica, ¿no? Las fuentes hablaban de 3 partes esenciales en cualquier sistema sensorial, como los componentes básicos. Así es. Piensa en una red de comunicación. Tiene 3 partes fundamentales. Primero, los receptores sensoriales. Son las células especializadas, o a veces terminaciones nerviosas más simples, que captan la energía del estímulo. En el ojo, en el oído, en la piel. Segundo, las vías nerviosas aferentes. Son como los cables, las autopistas, que llevan esa información hacia el cerebro. Y tercero, las áreas de proyección cortical, zonas ya específicas del cerebro donde esa información se procesa, se integra y, se interpreta. Si falla cualquiera de estas 3 patas, pues el sentido se viene abajo. Entiendo. Y los receptores son como los traductores, ¿no? Los que convierten la señal de fuera en algo que el cerebro entienda. Justo, esa es su función clave, la transducción. Transforman la energía del estímulo, luz, sonido, presión, una sustancia química, en impulsos eléctricos, que es el lenguaje que habla el sistema nervioso. ¿Vale? Y tenemos de varios tipos. Están los mecanorreceptores para el tacto, el oído, los termorreceptores para el frío y el calor, fotorreceptores para la luz, quimiorreceptores para gusto y olfato. Y unos muy importantes, los nociceptores, que detectan señales de daño y que nosotros experimentamos como dolor. ¿Entendido? Convierten la señal en electricidad. ¿Y luego? ¿Cómo viaja eso? Pues por esas vías aferentes que decíamos, esas neuronas que conectan los receptores con el cerebro. A menudo, la información cruza al otro lado del cerebro, al hemisferio contrario, antes de llegar a su destino final en la corteza. Y es ahí, en la corteza, donde ocurre, la magia de la integración. Se combina información, se analiza. Se mencionaba también que podemos diferenciar entre información como muy detallada, muy precisa, la epicrítica, y otra más general, más difusa, la protopática. Aunque los detalles de eso son complejos. Y hablando de sentidos, una cosa que me llamó la atención del material es que desmonta un poco el mito de que solo tenemos 5 sentidos. Parece que hay bastantes más. Totalmente. Sí.
Los podemos agrupar según de dónde viene el estímulo o la información. Por un lado, los sistemas interoceptivos, que nos informan de nuestro estado interno. Si tenemos hambre, sed, algún dolor en los órganos, están muy ligados a las emociones, claro. Luego, los propioceptivos nos dan información sobre nuestro propio cuerpo. El sistema cinestésico, que nos dice dónde están nuestras partes del cuerpo sin mirar, y el sistema vestibular, clave para el equilibrio y notar el movimiento de la cabeza. Ah, claro. Y por último, los exteroceptivos, que son los más conocidos, los que nos conectan con el exterior. El sistema áctico, que incluye tacto, temperatura, presión, dolor superficial, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Vamos, un abanico mucho más rico que los 5 clásicos. Vale, entonces, si intentamos resumir, la sensación sería como la parte más básica, más física, ¿no? La actividad de los receptores, captando energía, las vías transmitiendo señales. Eso es, la parte más de abajo arriba, podríamos decir, guiada por los datos sensoriales puros, el bottom-up. Pero la percepción ya es otra cosa. Es cuando entra en juego el cerebro a un nivel más alto, más cognitivo. Exacto. La percepción es donde se integra todo. Coge esa información sensorial que viene de abajo arriba y la combina con lo que ya sabemos, nuestras expectativas, el contexto. Eso es lo que se llama procesamiento de arriba abajo, o top-down. Es un proceso activo, constructivo, que genera nuestra experiencia consciente del mundo. Autores como Marr, o Fodor o Ipilishen lo veían casi como una computación que hace el cerebro para averiguar qué hay ahí fuera a partir de pistas limitadas. O sea, que al final lo que experimentamos no es una copia directa y fiel del mundo. Es más bien una reconstrucción, ¿no? Una interpretación inteligente que hace nuestro cerebro. Precisamente. Parte de la energía captada por los sentidos, el estímulo proximal, pero necesita esa interpretación activa para entender el mundo real, el estímulo distal. Vaya. Y claro, eso nos deja con una reflexión final interesante, ¿no? Algo que ya planteaba Pilishin con lo de la impenetrabilidad cognitiva. Si nuestra percepción está tan influida por esos procesos internos, por esa interpretación top-down, que a menudo es inconsciente, ¿hasta qué punto podemos estar seguros de que percibimos el mundo tal cual es? ¿Cuánto de lo que creemos sentir directamente está ya, digamos, filtrado o moldeado por nuestra mente, por nuestras expectativas o conocimientos? ¿Dónde está la línea exacta entre la sensación pura y la interpretación que hacemos de ella? Es algo para darle vueltas. Esto fue La Carrera de Psicología en podcast. Suscríbete para seguir aprendiendo.